GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador, su programa de opinión Pensamiento Crítico. Esta noche nos acompaña el doctor Mario Melo. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Esta noche de jueves 26 de noviembre del 2020 vamos a conversar con el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, el doctor Mario Melo. Con él vamos a conversar de un tema muy sensible, muy preocupante, que son los 16 años y un poco más, casi 17 ya, de la desaparición de Luis Eduardo Huachalá Chimbo. Él desapareció un 10 de enero del 2004 y ahora mismo se dio la segunda audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este caso, en donde el Estado ecuatoriano aparece otra vez en el banquillo de los acusados. Doctor Melo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo se sentiría usted? Sí. ¿Cómo se sentiría usted si es que en cualquier circunstancia de la vida va a dejar a un familiar suyo, tal vez a un hijo o un hermano, a su pareja, para que lo atiendan en un hospital? Lo reciben en el hospital, está interno en el hospital, usted lo va a visitar y le dicen, sabe que ya se fue, no está aquí, ya de llegar a la casa. Eso le pasó a la señora Zoila Chimbo hace 16 años, el 17 de enero del año 2004. Ella había ingresado a su hijo, el señor Luis Eduardo Huachalá, en el hospital Julio Endara de la zona de Conocoto, aquí en Quito, y cuando regresó para visitarlo el siguiente día domingo, se encontró con esa respuesta. De ahí en adelante la vida de la señora Chimbo ha sido una búsqueda incesante, sin apoyo, venciendo una serie de dificultades, hasta que por fin, desde ayer hasta la mañana de hoy, hemos podido llevar el caso y sostenerlo frente a la más alta Corte de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, para entrar en contexto, ¿quién era Luis Eduardo Chalá Chimbo? ¿Quién era él? A ese entonces tenía 23 años. ¿Quién era él y cuál era su cuadro clínico para ingresar al Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Conocoto? Era un hombre humilde, trabajador, joven, de escasos recursos económicos, que lamentablemente padecía de epilepsia por su situación socioeconómica, por las dificultades que tenía por su trabajo de albañil. Su control de su enfermedad no le era fácil, así que hizo crisis. Y estando en crisis, su madre los llevó al hospital. Esta es una situación que genera una discapacidad
psicosocial. Era por lo tanto una persona que necesitaba un cuidado especial. Y por esa razón acudió la señora, su señora madre, para que lo atendieran en un hospital especializado, ¿no? Como es el Julio Endara. Y ahí es cuando sucedieron estos hechos que le acabo de contar. Sí, sí, el Estado está para eso justamente, para dar protección y dar ayuda, en este caso a Luis Eduardo. Pero el Estado y las autoridades han dicho y hasta ahora lo sostienen que huyó, que escapó, que desapareció. Esa es la tesis insostenible, doctor Melo. Lamentablemente no tienen ninguna prueba. Nadie le vio irse. Lo que quedó registrado en la historia clínica es que el enfermero, un señor Borja, que estaba encargado de su cuidado, dice que en un momento se fue a hacer otra gestión, lo dejó sentado viendo televisión, volvió y ya no lo encontró. Esto sucedió un sábado al inicio de la tarde. El señor dice haber buscado por los alrededores, ni siquiera avisó a los guardias, porque los guardias declararon al día siguiente que ellos no se enteraron, sino varias horas más tarde. Y después anotó en el registro de cambio de guardia y me imagino se fue tranquilo a su casa. Los Doctor, familiares. esa es la teoría del Estado, de la autoridad. Y eso le dijeron a doña Zoila al día siguiente, el 18 de enero. Pero ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la hipótesis que manejan los abogados que están defendiéndole a la familia Huachalá Chimbo? Mire, para nosotros es complejo hacer una hipótesis respecto a qué le pasó. Lo que nosotros tenemos claro, y no es ninguna hipótesis, es que Luis Eduardo Huachalá desapareció en manos del Estado, en manos de un hospital público. Ahora, si al señor le secuestraron, le mataron, le escondieron, eso no sabemos. Nosotros no podemos saber. No lo puede saber la madre del señor Huachalá, tampoco nosotros sus abogados. ¿Quién tiene que saber? Tienen que saber aquellos que eran responsables de su cuidado. Tienen que saber el personal del hospital que trabajaba en este tiempo. A ellos hay que preguntarles y ellos tendrían que decir la verdad. Sí, porque usted comenzaba preguntándome a mí, ¿qué sentiría yo si voy y dejo a un pariente mío, y máximo a un hijo, a un hermano, en un lugar que se supone está para proteger y para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos, pero no ha habido eso. Frente a la indefección, ¿cierto? Frente a la negativa y respuestas coherentes y concretas del Estado ecuatoriano, se acude, ¿cómo y cuándo? En primer lugar, a la CIDH y ahora a la Corte Interamericana, doctor Melo. Bueno, en primer lugar, nosotros teníamos que haber agotado las vías nacionales para acudir a la justicia internacional. Entonces, en el año 2006 se interpuso un habeas corpus, que es el recurso previsto para los casos de desaparición forzada. Este habeas corpus se demoró 1 año y medio de trámite, pero al final el Tribunal de Garantías Constitucionales en esa época lo concedió, es decir, falló en favor de Luis Eduardo Huachalá. Y se esperaba en ese momento que esa decisión del Tribunal Constitucional generara una búsqueda más intensa, el que haya responsabilidades, pero nada de eso sucedió. Entonces, viendo que la justicia ecuatoriana no alcanzaba, se tomó la decisión de acudir primero a la Comisión Interamericana. Una vez que la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo responsabilizándose al Estado ecuatoriano, al ver un incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana, la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana, donde hemos tenido la audiencia el día de hoy. Antes de llegar a estas dos audiencias que terminaron hoy día, ¿cómo llega a conocimiento de usted, doctor Melo, y del equipo de la Universidad Católica, el equipo jurídico de la Católica, para hacerse cargo de este caso de la familia Huachalá Chimbo? Bueno, la señora Zoila Chimbo acudió en conjunto, digamos, al INRED, que es una organización de derechos humanos, y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica hace 16 años. En ese tiempo yo no estaba todavía a cargo del Centro de Derechos Humanos, yo fui director del Centro de Derechos Humanos desde hace 6 años hasta diciembre pasado, en que me encargué del decanato de la facultad, pero a lo largo de estos últimos 6 años yo he estado a cargo de su defensa junto con el equipo del Centro de Derechos Humanos y del INRED. Doctor Melo, le decía antes de llegar a las audiencias de la Corte Interamericana,
¿Usted por qué no le relata a la gente que nos está mirando y nos está escuchando cómo fue ese periplo de 16 años en donde el Estado no tuvo la sensibilidad y tampoco la acuciosidad de dar respuestas a su madre y a la sociedad ecuatoriana en este caso? Ese es un periplo muy doloroso para la señora Chimbo. En primer lugar, ella viene a enterarse que su hijo había desaparecido no el día que supuestamente sucedió, sino al día siguiente. Ella fue sencillamente a visitarlo un día domingo, salió un guardia y le dijo, mire, el señor no está, ya de llegar a la casa. Entonces ella se angustió, lloró, fue a buscarlo por los alrededores, organizó su familia y lo siguió buscando. Recién el día lunes, porque era feriado, era fin de semana, recién el día lunes el hospital hace una reunión, se comienzan a discutir y comienzan a buscarlo ellos también. Pero en ningún momento acudieron el día de la desaparición a la Policía Nacional, que era lo más obvio, ¿no? Entonces, si alguien no asoma, lo obvio era que llamen a la policía, para que llegue la policía, haga una investigación, cerque la zona, tome pruebas a través de mecanismos técnicos, los ponga en cadena de custodia, qué sé yo. Toda una serie de procedimientos que se pudieron haber hecho y que hubieran sido clave para dar con el paradero. Al final, quien acude a la policía es la misma madre del desaparecido varios días después. Y a partir de entonces comienza una serie de trámites que al final no pararon en nada. Fue tan descuidada, digamos, la investigación que realizó la fiscalía en ese momento ya, que la reconstrucción de los hechos, que era una diligencia clave para saber qué pasó en el propio sitio donde se produjo la desaparición, se realizó en el año 2017, es decir, 13 años más tarde. Complejo, pues, encontrar ahí los elementos que puedan llevarnos a conclusiones respecto a lo que sucedió. Los indicios, ningún indicio a esas alturas, pues, ¿no es cierto? Ningún indicio a esas alturas. Entonces, nosotros consideramos que el Estado en su conjunto tuvo una actitud tremendamente irresponsable. Primero, los funcionarios de salud que estaban a cargo del cuidado, de la atención de Luis Eduardo, fallaron tremendamente. Fallaron al no haber cuidado de él y fallaron al no haber comunicado, obviamente, a las autoridades competentes y a la familia de manera inmediata. No al día siguiente, no después de 2 o 3 días a la policía. Tenía que haber sido inmediatamente para que haya posibilidades de encontrarlo. Doctor, porque de sentido común y elemental, usted da parte a la policía, pues, a la autoridad. Y luego el asunto de la reconstrucción de los hechos es inmediatamente antes que se pierdan los indicios, las pruebas, alguna cosa que pueda dar una pista, pero increíblemente, es terrible en la justicia ecuatoriana. Yo leía las declaraciones de doña Zoila que decía que habían autoridades, policías, jueces que decían, vaya nomás a cuidar a los otros hijos porque ella desapareció. A ese colmo hemos llevado de sensibilidad este caso, doctor Melo. Digo yo, ¿por qué le tratan así? Porque cuando va a la fiscalía algún funcionario le dice lo que acaba de usted de contar. Otros le dicen, no tendrá más que hacer, que sigue molestando. Cuando va la señora a un servicio de salud, le pasó la semana pasada, le dicen, ya vienen estos señores chimbo a seguir molestando y después se van a quejar. Entonces, ¿por qué sucede esto con esta persona? Sucede porque es pobre. Porque si fuera una persona de otro nivel socioeconómico, como que las autoridades se cuidan más, les dan más atención. Pero la verdad es que la mayoría de las personas de nuestro país son pobres y debería haber más respeto, debería haber más consideración precisamente con quien más lo necesita. Pero muchas veces el Estado funciona al revés. Atiende y se esmera en relación a las personas que más recursos tienen y a los que más necesitan apoyo, les trata con la punta del zapato. Doctor, lamentablemente a estas alturas de la vida, todavía la justicia es para el de Poncho, lamentablemente. Y este es el ejemplo más claro que está viviendo doña Zoila. Han pasado 4 gobiernos, doctor, porque esta desaparición se produjo en el gobierno del doctor Palacio, ¿verdad? Luego ha venido Lucio Gutiérrez, luego vino el señor Correa y ahora el señor Moreno. Han pasado muchos jueces, muchos fiscales, muchas autoridades y hasta ahora falta de respuesta.
Frente a esa indefección, frente a esa ineficiencia, ustedes acuden a la justicia internacional. Ahora sí, cuéntenos cómo está el asunto de la justicia internacional y cómo han sido los alegatos de ustedes y cómo han visto la defensa del Estado. Yo creo que es muy importante lo que sucedió entre ayer y hoy, que es esta audiencia ante la Corte Interamericana, porque un tema que ha permanecido más o menos oculto para la opinión pública se va destapando. Las personas pudieron ver en directo por el Internet la audiencia y los que estén interesados pueden buscar en YouTube y van a encontrar la audiencia que se ha llevado a cabo y van a poder escuchar el testimonio muy conmovedor de doña Zoila Chimbo y van a poder escuchar la respuesta del Estado. Yo realmente me indigné hoy en la mañana al escuchar que los representantes del Estado más o menos sostienen que la culpa de que se haya desaparecido es de la propia madre, porque una médica le había dicho que vaya el jueves a verle, la señora que es una persona pobre, que es una persona que vive muy lejos, vive a 2 horas de donde estaba el hospital, le dijo, no voy a poder, tengo que trabajar, pero voy a ir el fin de semana. Entonces, como no fue el jueves, sino pudo ir el domingo, porque tenía posibilidades de acuerdo a su trabajo, entonces dicen que seguramente se angustió el señor y huyó, pero nadie le vio irse. El sostener, como viene sosteniendo el Estado, que el señor Chimbo huyó, es una fantasía, es una idea fantasiosa que tiene el Estado, porque si hubiera escapado para verle a la mamá, hubiera llegado donde la mamá, hubiera llamado por teléfono, hubiera ido donde un familiar. Son 16 años que el señor no se tiene pistas de dónde se encuentra. ¿Qué le pudo haber pasado? Podemos imaginarnos. Pudo haber Doctor, sido asesinado, muerto, pudo ser escondido, eh, pudo haberse traficado con sus órganos, pudo haberse sido sometido a trata. 1001 situaciones espantosas le pudo haber pasado. ¿Quién tiene que saber lo que pasó? Las personas que estaban a su cargo en ese momento en el hospital. Y esas personas tendrían que declarar y decir la verdad para que el dolor de la madre por fin cese. o sea, no me cabe a mí en el corazón ni en la mente de que personas, policías, jueces, fiscales, autoridades, que también deben ser padres o madres, ¿verdad? Deben ser hijos, deben ser hermanos, se expresen y le digan eso a doña Zoila. En todo caso, doctor, algún rato el Estado tendrá que hacer mea culpa, hacer autocrítica y reconocer y poner todo de su parte para evitar este tipo de situaciones que no son las primeras, sino son recurrentes. Yo creo que estas sentencias que van saliendo en contra del Estado ecuatoriano deberían ser motivo de reflexión para los gobernantes, para que haya un compromiso de que estos hechos tan dolorosos no se repitan. En derechos humanos hablamos de un triángulo de conceptos que son muy importantes: verdad, justicia y reconciliación. Entonces, para que haya una reconciliación de doña Zoila con las autoridades, con el Estado, debería haber primero verdad. Alguien debería tener sangre en la cara y poder decir, a Luis Eduardo Guachalá le pasó esto. Eso sería lo primero. Segundo, justicia. Tiene que haber la asignación de responsabilidades. ¿Usted cree que si se pierde una computadora, les decía ahora a los jueces de la Corte, si se pierde una computadora en una institución pública, ya habrían sumarios administrativos, habrían destituciones, glosas, tal vez juicios penales? Pero si se pierde un paciente, un hombre joven y enfermo, a nadie le importa. ¿Cuántos sancionados hay? Ninguno. ¿Cuántos sumarios administrativos se han seguido a la persona que tenía que estar de turno, a la persona que tenía que estar pendiente, al que tenía que avisar, al que a lo mejor le avisaron y no hizo nada? Ninguno. Como que no hubiera pasado nada, como que se perdió a alguien sin importancia. Y no es así. Estamos demostrando que la vida humana es importante y que hay gente que está dispuesta a seguir hasta las últimas consecuencias, más allá de la frase hecha, ¿no? En realidad, hasta la corte más alta del continente para que se haga justicia. El pecado que cometió doña Zoila es trabajar porque ella lavaba ropa y vendía flores, ¿verdad? Y no haber ido aquel jueves a ver a su hijo. Y otro pecado mortal, quizá para muchos ecuatorianos, para la mayoría de nosotros, ser pobres, no tener influencia, no tener dinero para poder a ratos hasta comprar la justicia, pues lamentablemente. Doctor Melo, estamos conversando con el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE, de la Universidad
Católica del Ecuador, el doctor Mario Melo. Doctor, ¿qué se espera? ¿Cuál es la esperanza que ustedes han depositado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esperamos que haya una sentencia positiva que declare que el Estado es responsable por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá. Se espera también que mande medidas claras de reparación del daño que se ha causado a su familia, que se ordene una investigación exhaustiva de lo que sucedió en torno a la desaparición de Luis Eduardo, que no se ceda, que no se suspenda ninguna búsqueda, que se haga todo lo que sea humanamente posible para encontrar a Luis Eduardo. Se espera también que la Corte ordene al Estado que inicie procesos penales en contra de todas las personas que puedan estar involucrados en la desaparición de Luis Eduardo. Se espera también que haya cambios en la política, que las instituciones que tienen la delicada función de cuidar a nuestros enfermos sean responsables, que haya mecanismos claros de supervisión y de rendimiento de cuentas. Hacía mención hoy en la mañana a un documento que le hicieron firmar a doña Zoila Chimbo al momento de dejar a su hijo interno. Le hacen firmar un formulario en el que dice que el hospital considera todas las posibilidades de fuga y que si eso llegara a suceder, no se va a ser responsable. Entonces, de antemano ellos dicen que no son responsables frente a la gran responsabilidad que tienen realmente al momento que se les encarga a un ser querido para que lo cuiden. Entonces, esas cosas tienen que cambiar para que nunca más haya una familia destrozada por la desaparición de un miembro en manos de un hospital. Ya es hora que el Ecuador escarmiente, reflexione, entiende este tipo de cosas, porque no es el primer caso. Ustedes hablaban en la audiencia de hoy día que son 334 casos de personas desaparecidas de instituciones públicas y privadas de salud y que hay casos que todavía no se resuelven como el que estamos tratando ahora de Luis Eduardo. ¿Cómo está esa situación? Cuéntenos, doctor. Mire, es asombrosa la situación de gente que desaparece nomás en los servicios de salud. En el Centro de Derechos Humanos llevamos otro caso, el del señor Álvaro Nazareno, que es el caso de un hombre que es llevado también por su madre y por su hermano a emergencias del hospital de Juan Espejo. Lo ingresan, le sientan en una silla, le ponen un suero, le sacan una muestra de sangre, le dan a la mamá para que lleve al laboratorio que estaba en el piso siguiente, va corriendo la mamá, deja y cuando regresa no hay ni el paciente, ni la silla, ni el suero. De eso también han pasado 8 años. Entonces la gente no se evapora, la gente no se disuelve. Alguien tiene que ser responsable. No se perdió en la calle, se perdió dentro del hospital, estaba registrado, supuestamente hay enfermeros, hay médicos, hay guardias, hay auxiliares que deben estar pendientes de los pacientes. Pero en ese caso, igual que en el caso de la señora Guachalá, las autoridades de los hospitales se levantan de hombros y dicen, no sabemos, qué pena, le dimos una gran atención. El único problema es que no sabemos dónde está. O sea, es un peligro incluso ahora no solamente en las calles, sino en los hospitales, los centros de salud, tanto públicos como privados. Qué lamentable. Y como decía, no aprendemos, el Ecuador no aprende, no reflexiona. Tenemos casos muy emblemáticos como el caso Restrepo, por ejemplo, ¿verdad? Y no aprendemos. Hay otra cosa que la gente se pregunte, cuando hay las sanciones económicas, monetarias, debería aplicarse ya, usted como abogado sabe, doctor, el asunto de la repetición, pues, para aquellos negligentes, para aquellos que son funcionarios ineficaces, doctor Melo. Sí, la Constitución manda, ¿no? Si es que hay que incurrir en gastos para indemnizar a las personas que sufren por violaciones de derechos humanos, esos gastos deberían ser afrontados por el Estado, por supuesto, pero el Estado debe repetir, es decir, debe cobrar a las personas, funcionarios o los que sean responsables de que se haya tenido que invertir esos recursos. Lamentablemente, los resultados son a la vista. Yo he sido abogado del caso de Sarayaco contra el Ecuador, que también fue ganado en la Corte Interamericana. En ese caso, fue indemnizado el pueblo indígena y se siguió un juicio de repetición por parte del Estado y ese juicio prescribió. Es decir, el Estado lo dejó prescribir. Entonces realmente uno termina
asombrado de la manera como se llevan estas cosas, ¿no? Siempre hay gestión tras gestión que terminan en impunidad. Doctor, volvamos un poquito hacia las audiencias de ayer y hoy. ¿Qué otros tipo de cosas rescató usted en estas dos audiencias? ¿Cómo ha visto usted la actuación de los jueces, de los comisionados que ayer y hoy han actuado en estas audiencias? Yo creo que debo rescatar la sensibilidad de los jueces, ¿no? Ahora lo hacemos estas audiencias por estos medios informáticos y uno mira por la pantalla y he visto lágrimas en los ojos de algunos jueces mientras doña Zoila daba su testimonio. Entonces hay gente sensible, ¿no? Que tiene corazón y que se conduele del dolor ajeno. Entonces realmente creo que eso es importante, eso me impresionó, ¿no? Por otro lado, creo que ha habido también un trabajo profesional destacable por parte de una serie de peritos, algunos de ellos gente muy importante en el mundo de los derechos humanos, que han intervenido y han colaborado con la causa, dando información técnica que es necesaria para los jueces, que es importante para los jueces en este caso. Y claro, por supuesto, los defensores de derechos humanos, que estamos pendientes de estos casos y que los vamos sacando adelante con mucho esfuerzo y a lo largo de muchos años. Con esa sensibilidad que han mostrado muchos jueces, muchos peritos, sumado al alegato jurídico, al respaldo jurídico, tanto de leyes ecuatorianas, y en este caso de leyes internacionales de protección de derechos humanos, ¿para cuándo se espera una resolución, una sentencia de la Corte Interamericana, doctor Melo? Bueno, la Corte nos ha dado hasta el 5 de enero a las partes para que presentemos un último alegato escrito. Entonces, entiendo yo que a partir del 5 de enero, la Corte tomará un tiempo para analizar el caso, analizar los alegatos. Calculo yo que alrededor de marzo o abril ya tendremos una sentencia. Doctor, usted como defensor de los derechos humanos, como docente universitario, como decano de jurisprudencia de la Católica, espera a partir de esto que se cree precedentes, que aprendamos, que reflexionamos y que se haga un poco de conciencia en Ecuador. Esta sentencia va a ser muy importante en el ámbito interamericano, porque la Corte no ha tenido oportunidad de dictar sentencia en un caso que involucre a personas con discapacidad mental en entornos hospitalarios. Entonces yo creo que va a ser necesario, es necesario que la Corte Interamericana siente precedentes que son obligatorios además para todos los países del sistema de la OEA respecto a los deberes específicos que tiene el Estado en relación a pacientes, especialmente con discapacidad psicosocial, que están en entornos de entidades de cuidado de salud. Por ejemplo, la necesidad de que haya un consentimiento libre, previo e informado de los pacientes que van a ser internados. A nadie se le puede internar si es que antes no se le ha dado de manera informada, no se le ha solicitado de manera informada su consentimiento. Lo importante sería, como decía, que se haga conciencia y que el Estado, aparte de la autocrítica, vaya preparando y formando al personal para que atienda, por ejemplo, a estas personas con discapacidad, para que no tenga respuestas como aquella que, no sé, se escapó o huyó, ¿no es cierto? O hacerle firmar medio sospechosamente si es que desaparecen es nuestra culpa. Es sospechoso, ¿verdad? A mí también me parece sospechoso. Sí, lamentablemente. En todo caso, desde aquí saludamos a doña Zoila Chimbo, que ella también está esperanzada en que se haga justicia y sobre todo en saber el destino de su hijo, como toda madre o padre de familia, saber el destino de su hijo, dónde está, qué pasó con él, y esa es una respuesta que el Estado ecuatoriano, las autoridades le deben a doña Zoila Chimbo y le deben a todo el país, doctor Melo. ¿Cómo no? Yo, en primer lugar, quiero agradecerle mucho por la atención que está dando a nuestro caso y en segundo lugar, quiero invitar a la ciudadanía a enterarse más sobre este caso, a mirar a la audiencia, a comentar en las redes sociales, porque es necesario hacer conciencia en la opinión pública de que los hospitales deben ser sitios seguros, sitios donde podamos llevar a nuestros seres queridos para que les atiendan con la confianza de que van a ser atendidos humanamente, como se merece la dignidad humana, y que bajo ninguna circunstancia sea un espacio donde sensiblemente puedan desaparecer o evaporarse. Doctor, que se haga justicia en este y en todos los casos en donde está de por medio la vida, en donde está de por medio la verdad, en donde está de por medio la justicia. Le agradezco infinitamente por haber comparecido y por haber aceptado este diálogo, doctor Melo.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable, estaremos pendientes y haremos un seguimiento para ver en qué termina y cómo se cumple la sentencia que será, desde luego, creemos, favorable para la familia Chimbo, Huachalá Chimbo. Muy amable, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador este día jueves 26 de noviembre del 2020. Este espacio llegó gracias al patrocinio de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Volveremos el día de mañana para seguir conversando de lo más importante y de lo que más nos preocupa a los ecuatorianos y a la humanidad. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.